en la lectura. Dice, porque he descendido del cielo, ¿para qué dice Jesús? No para hacer mi voluntad. ¿Qué voluntad venía a hacer el Padre, Jesús? La voluntad de su Padre. Claro. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? El mismo verso nos dice. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Y el versículo 39 nos da la respuesta. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que todo lo que Él se le diera, no lo pierda. ¿Qué? ¿Perdón? Que todo lo que a Jesús, en este caso, se le diera, Él no lo pierda. Esa es la voluntad del Padre. ¿Y a quién se está refiriendo aquí? A los creyentes. A los creyentes, por Sino que lo resucite en el día postrer. La pregunta, mírame para acá. ¿Qué pasa si yo no hago la voluntad de Dios? Soy un pecador, ¿cierto? La pregunta, ¿Jesús pecó? No. ¿Seguro? ¿Y qué pasa si yo me pierdo? Jesús no está haciendo la voluntad de su Padre. Hagámosle pregunta al texto. Los quiero hacer pensar. ¿Cuál es la voluntad? Voy a preguntar. ¿Cuál es la voluntad del Padre respecto a las ovejas que le da a su Hijo? Que no se le pierda ninguna. Ya. Y si yo me pierdo, y si yo creo que me puedo perder, o puedo perder mi salvación. Pero eso es lo que el hombre cree. Sí, pues. Eso es lo que el hombre cree. Pero Jesús, La palabra me dice otra cosa. pero Jesucristo está abogando por la oveja. Es que esto nos tiene que dar mucho más luz. Vamos a ver otro pasaje, pero nos tiene que dar mucho luz. Por eso hagámosle pregunta al texto. Pregunto de nuevo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Que no se pierda? Ninguno, ¿cierto? Ninguna de las ovejas. El contexto son las ovejas. Si vemos a Juan 5, vamos a ver el 5:24, habla de las ovejas. Pero ese era el pueblo de Israel. Está muy cerca de nosotros. Lo vamos a ver. Y habla... Somos gentiles. No, habla de los gentiles también, mi hermano. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? Hermano Juan Carlos, si usted piensa que hay una separación entre el pueblo de Israel y la iglesia, wow, ahí estamos con problemas. Pero es que el pueblo de Israel, digamos, ellos eran los privilegiados, digamos. Sí, pero ellos, recuerden que ellos... A ver, le voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo se salvaron los patriarcas en el Antiguo Testamento? Bueno, ellos tenían otro tipo de... tenían que ofrecer sacrificio. Ese es el problema, ¿ve? Claro. Pregunto yo a los que han venido a clases anteriores. ¿Cómo se salvaron los del Antiguo Testamento? Por su conciencia. ¿Por su fe? ¿Abraham fue justificado por? La fe. ¿O por las obras de la ley? Con la fe. Entonces, los del Antiguo Testamento fueron salvados por creer en el Mesías que iba a venir. Nosotros fuimos salvados por el Mesías que ya vino. Hay una unidad entre el pueblo de Israel y nosotros. No podemos verlos separados. Por eso que dice ir por todo el mundo. Bueno, Sí. Pero mire, veamos Juan 5:24 para que le quede un poquito más claro ahí a mi hermano. Dice, del 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Y no, Tendrá condenación. más ha pasado. De muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos, ¿qué dice? Oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren. vivirán. ¿Se está refiriendo solo a Israel? No. Se está refiriendo a la iglesia, se está refiriendo a los que iban a venir. ¿Qué es la iglesia? Bueno, Jesús sigue hablando y saltamos al 6, porque el contexto, recuerden que es las ovejas. Y el 38 dice, 6:38. veamos del 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, ¿cierto?
Mas yo os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Le está hablando Israel aquí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. ¿Cierto? Y al que a mí viene, no le echo fuera. Ahí entraríamos nosotros. Obvio que sí, pues. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Y vuelvo a preguntarle a ustedes, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que no se Que se pierda. salven. Que no se pierda ninguna oveja que Él le ha dado a su Hijo. Entonces le vuelvo a hacer otra pregunta. Contésteme con honestidad. ¿Jesús pecó? No, po. Yo digo que no. No, pues si no puede pecar porque si no dejaría de ser Dios. Por lo tanto, ¿perdemos nuestra salvación? No, por lo tanto, si uno de nosotros se pierde, es porque Jesús no tuvo el poder para resguardar lo que el Padre le dio. ¿Se entiende, no? O sea, si se pierde porque así está predestinado. O sea, se pierde porque nunca... Recuerde que Juan dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. No está en el plan de Dios. ¿Puede ser así? Sí. Pero si alguno de nosotros se pierde porque me voy al mundo, ¿cierto? Y no vuelvo. Veamos la vida del apóstol San Pedro. Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte, te va a ir al mundo. No. Pero tranquilo, Pedro, yo he rogado para que no te caigas. Ya, pero cuando ocurre eso de que lo niega 3 veces, ¿eso es porque el diablo se lo pidió? Ahí están zarandeando, el diablo está zarandeando a Pedro. Pero después Pedro vemos que se levanta con un poder tremendo y vuelve nuevamente a ser parte del grupo de los 12. Pero eso sería como una prueba que pasó Pedro. Indudablemente. Por eso que recuerde que ¿qué fue lo que vimos nosotros en las clases de liderazgo? Que las pruebas nos tienen que hacer crecer como la plata en el fuego. ¿Se acuerda que yo di esa ilustración? Entonces nosotros tenemos que ver las pruebas como el trato que Dios hace con nosotros. Pero nos estamos desviando un poquitito del tema central, ¿cierto? Después dice, y esta es la voluntad del Padre, que el que me envió, que de todo lo que me diere, no perdiere yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida temporal. Eterno. ¿Dice eterna o temporal? Eterno. Dice ahí, tenga vida eterna, pero está condicionada a que No, sea fiel, no. Y yo lo... a que ofrendes, No, a que vengas a los estudios, no. a que vengas el día domingo. No, esas son obras que yo tengo que hacer en gratitud a Dios. No son obras que me van a permitir continuar con mi salvación. Mi salvación desde A a Z va a depender de Dios. Estamos viendo la preservación de los santos. Romanos 4. Del versículo 29 en adelante. Ya. Dice, porque a los que antes conoció, está hablando del pasado, ¿cierto? Sí. ¿Qué significa conocer? Pregunto yo. Romanos 4 era 8:29 en adelante. 8:29. Como conocer al hermano o al vecino, por ejemplo. Voy a hacer una pregunta privada. ¿Usted esta semana conoció a su mujer? Eso es conocer. Intimar. Eso es conocer en la Biblia, mi hermano. ¿Sabían eso? ¿Ah? Sí, pero está... Conocer. En la Biblia ¿Lo sabía? así, ¿no? Sí. Sí. Cuando la Biblia se refiere a conocer a Dios, es intimar con Dios en la oración, en el ayuno, en el abrazo, en la santidad. Y cuando se refiere a conocer a la esposa, se refiere a la relación sexual, a la intimidad. Sí. Sí, son... Entonces aquí Pablo dice el 29, porque a los que antes
conoció, es decir, ya... A ver, lo que pasa es que nosotros tenemos una mente finita y nosotros vemos toda nuestra vida como un proceso. Nací, crecí, fui un adolescente, después pasé a la enseñanza media, todo vía procesos, ¿cierto? Después salí de enseñanza media, algunos fuimos a estudiar a la universidad, otros no, otros trabajaron, me casé, otro proceso, tengo hijos, otro proceso. Vemos toda nuestra vida como un proceso, estamos esquematizados como un proceso, pero nosotros no somos Dios. Dios ve mi salvación desde la eternidad pasada. Eso significa de antes de nacer. Obvio, pues. Obvio que sí, pues. Pero sigamos, dice, porque a los que antes conoció, ¿qué dice? También los predestinó. Ahí usa la palabra proorizo, que determinó de antemano de la eternidad pasada que sucediera. Eso significa la palabra predestinar, proorizo, que viene del griego, que Dios determinó desde antes que sucediera algo. ¿Cuál es el contexto? La salvación. Sigamos. También los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Ve? Que Dios determinó de antemano que un grupo de personas fuera conformada a la imagen de su Hijo. Aquí está hablando de un grupo particular. Aquí está hablando de la iglesia. ¿Me siguen? Sí. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, no a otros, sino que a este grupo, a estos también, ¿qué dice? Llamó. ¿Cierto? No a otros, sino que a este grupo. A los que llamó, no a otros, a estos, ¿qué dice? También los mantuvo. Los justificó. Pero esa justificación ¿es por mis obras o por la fe en Cristo? Perfecto. Por lo tanto, a los que llamó, no a otros, los justificó. ¿Correcto? Está hablando de un grupo particular. Y a los que justificó, ¿qué dice mi hermano Juan Carlos? A esto también glorificó. Ya. ¿Qué significa glorificó? Exaltar. No. Glorificar. ¿Qué significa? Honra. Glorificar. Ya. Viene Sí, de por ahí gloria, va. Como de gloria. ¿De qué? ¿Cuál es el contexto de estos pasajes? Ah. No está hablando de la vida en la iglesia. Ojo. De alabarlo, de glorificarlo. ¿Dónde? Glorificó. Futuro. Los santos. ¿Ah? Los santos. No, se está hablando de la iglesia aquí. Po. Glorificó en futuro, o sea que todavía no nacemos y ya estamos glorificados, ¿no? Eso es. Bien. O sea, todavía no nacimos, pero ya estamos... Muy bien, mi hermano. Eso es. Esto se llama en teología la cadena de la salvación. El contexto de la salvación. Dice que a los que, el primer tema dice que a los que conoció, ¿desde cuándo? De la eternidad pasada. Dice que los predestinó. A los que predestinó, a esos, ¿qué dice? Los llamó. Los llamó. ¿Cómo los llamó? Por un llamamiento a través del mensaje de la exposición de la palabra. ¿Cierto? Y el Espíritu Santo, recuerden que los convenció de que debían aceptar a Jesucristo, es decir, le dio un nuevo nacimiento. ¿Correcto? Y a los que llamó, dice, a estos, los justificó, la justificación por la fe. ¿Y después qué dice? A los que justificó, Glorificó. a estos también Los salvó. glorificó. Por eso que yo quería sacar ese pasaje, mi hermano Juan Carlos. Cuando se habla de la salvación y se habla de eterna, es eterna. Es eterna. No es temporal. O de un tiempo. No es de un tiempo, es eterna. Pablo lo vuelve a repetir acá. Que lo glorificó. ¿Cuándo? Desde que me conoció hasta que yo me voy con él. Está hablando del verbo futuro. Futuro presente en el fondo. Somos glorificados aquí hasta la eternidad. Vuelvo a preguntar, ¿estamos seguros de nuestra salvación o aún tenemos duda? Y vamos al pasaje de Mateo 24:13.
yo sé que esto, Mateo 24, yo sé, mi hermano Juan Carlos, que esto cuesta tragarse de la noche a la mañana. El 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Eso es lo que quería llegar mi hermano. Ya. El 4, versículo 4. Respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos, ¿qué dice? En mi nombre. Diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oirán de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, dice. Porque se levantarán naciones contra naciones, bla, 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 bla. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. ¿Ya? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y a unos y a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo le pregunto a usted, ¿a qué tiempo se está refiriendo aquí? O primera pregunta, ¿yo puedo sacar un texto de su contexto y hacer un pretexto? Sí. Puedo hacerlo. ¿Pero es lo correcto No. para darle una buena interpretación al pasaje? No. No. Leamos del versículo 1 para que quede mucho más claro a qué periodo de la historia Jesús se está refiriendo cuando dice, más que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Ok. Versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él y le dijo, ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciéndole, dinos por favor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del siglo? ¿De qué dice? Del fin del siglo. ¿Pero qué dice antes? Señal, ¿Qué cosas, señal habrá hablar de tu venida. ¿Cuándo viene Jesús? ¿Cuándo será esto? ¿Después del arrebatamiento o antes del arrebatamiento? Antes. Pregunto yo. ¿Cuándo viene la segunda venida de Jesús? ¿Antes del rapto de la iglesia o después? Luego seremos raptados. Seremos raptados. Correcto. Y después sucederán estas cosas. ¿Cuándo suceden estas cosas? En el periodo de la tribulación, mi hermano Juan Carlos. A eso se refiere Mateo 24:13. Los que perseveren en ese periodo de los 7 años serán salvos. Ya esa sería la segunda. Porque si ese pasaje yo lo saco de su contexto, se contradice con Efesios 2:8-9. Pues. ¿Qué dice Efesios 2:8-9? Por gracia soy salvo. Ahí está. ¿Se contradice o no se contradice? ¿La salvación es por gracia o porque yo persevere? Pregunto. El que persevere. Correcto. ¿Se da cuenta, hermanos, que cuando queremos hacer una buena interpretación, lo primero que debemos hacer es preguntarle al texto? Segundo, es ver el contexto histórico. Tercero, ¿cuál era la intención del autor al escribir este texto? ¿Y cuál es la intención de Jesús? Mostrar los eventos de la tribulación. Eventos venideros. ¿Le quedó más claro, mi hermano Juan Carlos? ¿O aún tiene duda? Bueno, es que igual uno está medio confuso todavía, No, está bien, si esto a buenas a primeras. pero Mire. entiendo un poco. Mi hermano Juan Carlos, ¿sabe cuánto me costó a mí entender esto? Para su tranquilidad, 1 año. Yo nací en una iglesia pentecostal de la Trinidad que se llama Ipetri, y eran personas amantes del Señor. Amo mucho al obispo José Rivas, pero ellos creen que la salvación se pierde. Nadie les ha enseñado. Por misericordia del Señor y por gracia del Espíritu Santo, esta verdad llegó a mi vida. Yo teniendo 1 año en el Evangelio, y yo tuve el comezón de oír, de conocer mucho más allá.
Y empecé a escudriñar y a hacerme de muy buenos textos bíblicos o textos de teología. Y empecé a consultar a hombres, a grandes hombres de Dios, hasta que me enseñaron las doctrinas de la gracia y entendí lo que hoy entiendo con mucho más claridad. Pero, Me costó un año. Me costó un año aceptar esto, de que yo no me perdía. Me costó un año desligarme de todas esas ataduras que yo tenía cuando había nacido en el Evangelio y me decían estos textos que tienes que perseverar hasta el fin. Pregunto, ¿un genuino creyente persevera hasta el fin? Claro que sí. Pero ¿por qué persevera? Estamos viendo la doctrina de la perseverancia. ¿Por qué persevera? Porque el Espíritu Santo, ¿dónde está? Está volando en su... Por eso persevera. Pero no se refiere, Mateo 24:13, al creyente, a la iglesia. Se refiere a los salvos de la tribulación. A eso se refiere. O sea, después del rapto viene la tribulación. Sí, pues eso no se lo han enseñado.